It's a celebration of this season Es la celebración de esta época of Emmanuel, de Emmanuel, of the eternal living God del Dios eterno that came into que this vino reality, a esta realidad, the eternal who came into time el eterno que vino en el tiempo for love for you and for love for me. por amor a ti y por amor a mí. We're in a season of celebration. We're unveiling the meaning of Christmas. Last week, we talked about the origin of Christmas. La semana pasada hablamos sobre el origen de la Navidad. Where did it all come from? ¿Dónde vino la Navidad? Where it all started. ¿Dónde empezó la Navidad? And we learned that it didn't start at the North Pole with Santa Claus. Y aprendimos de que no empezó con Santa Claus en el norte. We learned that this has only been for around 200 years. Aprendimos de que esta tradición empezó hace 200 años. We knew that the long for Christmas, the need for a Savior, Y aprendimos de que había necesidad de un Salvador. started years before Santa Claus, years before the lights. Y esta necesidad empezó mucho más antes de Santa Claus y todas las luces que vemos hoy. Before the presents, before the gifts, Mucho más antes de los regalos, before the lights, antes de las luces, before you and I got so anxious with the presents and the shopping, antes de que tú y yo nos pusiéramos ansiosos por los regalos, por ir de compras, before Macy's and the deals, antes de Macy's y los descuentos. there was a cry out for a Savior. Había un llanto, un clamor por un There Salvador. was a cry out for salvation Había un llanto por salvación that started in the Garden of Eden, que empezó justo en el jardín del Edén. that right when Adam and Eve fell, De que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Jesus was not the second option. Jesús nunca fue la segunda opción. Jesus was always the Jesús option. siempre fue la única Jesus opción. was always the answer. Jesús siempre es la respuesta. That the promise of Christmas Que la promesa de Navidad started right there in Genesis 3:15 empezó ahí justo en Génesis with the 3:15 promise to the con la Satan, promesa to the serpent, a la serpiente Satán that there will be a seed from a woman que va a haber una semilla de una mujer that will crush the head of the serpent. y va a quebrar la cabeza de la From serpiente. generation to De generation, generación a generación, the prophets waiting for the anointed one los profetas esperando al ungido until the coming of Christ. hasta el llegar de Cristo. And today I want to talk to you for a few minutes Y hoy quiero hablar contigo, quiero hablar solo por unos minutos about the revelation of Christmas. sobre la revelación de la Navidad. It's interesting Es interesante who God decides to reveal himself to. a quien Dios decide revelarse. I love the fact that he doesn't choose the rich. Amo el eso de que Él no escogió a los ricos He doesn't choose the elite, o no escogió a los élites, the first class, el que está en primera clase, to reveal the birth of a Savior. para revelar el nacimiento del But he Salvador. always reveals himself to the ordinary, Pero Él siempre se revela a una persona to the normal, simple folks, a las personas simples, to those who are hungry, a los que tienen hambre, to those who are waiting a los que están esperando for the promise. por la promesa. And I want to talk to you today, Y te quiero hablar hoy, right there, the story in Luke 2. allí en la historia, en Lucas 2, We read it almost every year, del 8 al 15, lo leímos casi todos los años. but I want to see what the Lord tells us today, this morning. Pero quiero ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Starting right there, verse 8. Ahí en el versículo 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, Y habían pastores en la misma región keeping watch over their flocks at night. que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. An angel of the Lord appeared to them, Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. and the glory of the Lord shone around them, Y la gloria del Señor los envolvió en su luz and they were terrified. y se llenaron de temor. But the angel said to them, Pero el ángel les dijo, highlight it in your Bible, subráyalo en tu Biblia, highlight it in your iPhone, subráyalo en tu highlight iPhone, it in the note paper. en el papel de nota. Do not be afraid. No tengan miedo. I bring you good news Miren que les traigo buenas noticias that will cause great joy que serán motivo de mucha alegría for all the people. para todo el pueblo. Today in the town of David,
Hoy en la ciudad de David a Savior has been born to you. les ha nacido un Salvador, He is the Messiah, que es el Cristo el Señor. the Lord. This will be a sign to you. Esto les servirá de señal. You will find a baby wrapped in cloths Encontrarán a un niño envuelto en pañales and lying in a manger. y acostado en un pesebre. Suddenly, De a repente great company of the heavenly host appear, apareció junto al ángel una multitud de ejército celestial in the clothes and lying with an angel praising God and saying, que alababa a Dios y decía: Glory to God in the highest heaven, Gloria a Dios en las alturas and on earth peace y en la tierra paz to those whom his favor rests. a los que gozan de su buena voluntad. When the angels had left them and gone into heaven, 15. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, the shepherds said to one another, los pastores se dijeron unos a otros: Let's go to Bethlehem Vamos a Belén and see this thing that has happened, a ver esto que ha pasado which the Lord has told us about. y que el Señor nos ha dado a conocer. You may be dismissed. Ya se pueden ir. Maybe in heaven. Maybe today you get a short service. I don't know, whatever God wants to do today. But as I was reading this, Mientras yo leía esto, as I was saying at the beginning, I'm impressed and I love our God y como dije desde el principio, estoy impresionado y amo a nuestro Señor, that He chooses to manifest and reveal Himself que Él decide a manifestarse y revelarse to the ordinary, a las personas to the regulares, simple normales, people. a las personas simples. But I was asking myself when I was reading this, Pero me hacía una pregunta mientras because leía esto. every time we read the same verse, Porque cada vez que leemos este this is versículo, the beautiful thing about the Bible, esto es lo maravilloso de la Biblia, that you read it de que tú lo and lees it reads you. y te lee a ti, That is the living word of que God. es la palabra viviente del That the Señor. same verse, Que ese mismo it versículo, gives you a different message than a few years before. que ese mismo mensaje hace unos años atrás te dio un cierto mensaje, And the same verse today y ese mismo versículo hoy can give you a new te revelation. puede dar una nueva new revelación, blessing. una nueva bendición, It opens your y eyes. abre tus ojos. And as I was reading this, Y mientras yo leía I esto, was asking the Lord, yo le preguntaba al Señor: why the shepherds? ¿por qué los pastores? Why did you appear to them, to the shepherds? ¿Por qué te apareciste a ellos? Luke states Lucas dice en el and libro de records Lucas, that the shepherds are the first people that he shows up to. y dice ahí de que los pastores fue los primeros a quien se reveló. After Mary, the angel comes to the shepherds. Después de María, se le revela a los pastores. Why the shepherds? ¿Por qué ellos? Why not the high priest? ¿Por qué no el sacerdote? Why not the chief priest? ¿Por qué no el sacerdote más Why not alto? the scribes? ¿Por qué no los escribas? Why not the Sadducees, ¿Por qué no los saduceos? who were the political back then? Que eran los políticos del Hey, día de why not the antes. Pharisees? ¿Por qué no los fariseos? They were the religious leaders, O los líderes religiosos supposedly waiting for the que promise. supuestamente esperaban esa promesa. Why not to Augustus, who was in his throne ¿Por qué in no Rome? al rey Augusto que estaba en su trono en la ciudad de Why Roma? not for the political people? ¿Por qué no a la gente Why política? not to the Roman soldiers? ¿Por qué no a los soldados romanos? Why to the shepherds? ¿Por qué se les apareció a los Because the pastores? Savior was about to give birth. Porque el Salvador iba a nacer And the revelation of y Christmas la revelación de la Navidad was not for the political people. no era para la gente política. Because he was not going to be born in a red dress or in a blue dress. Porque él no iba a nacer con vestimenta roja o azul. He was not going to be donkeys or he wasn't going to be elephant. Porque él no iba a ser un burro o un The elefante. donkeys were going to praise the living child, the Los living burros king. iban a adorar al Dios viviente, al Salvador. It was not a political birth. Ves que no fue una cosa política. It was a savior. It was a kingdom birth. Es un nacimiento del reino. But if we study who were the shepherds, Pero si estudiamos de quiénes fueron esos pastores, they were not the skilled ones. ellos no tenían todas las cualidades, They were not the professional ones. tal vez los más profesionales, They were not the ones in office. los que estaban en las oficinas. They were not the leaders. Ellos no eran los líderes, They were the low. ellos eran algo de posición baja. They were the unskilled. Ellos eran los que no tenían ciertas calificaciones o cualidades, They were the ones that had no profession. los que no tenían profesión. We can look back in the Old Testament. Podemos ver en el Viejo Testamento, After Moses is the prince of Egypt, después de que Moisés se convierte en el príncipe de Egipto, he runs to the desert. él huye y se va al desierto He ends up pasturing
Y él empieza a pastorear a las ovejas, the sheep of his father-in-law, de su suegro. suegro. A low job. Un trabajo bajo, Because God chooses porque Dios escoge the low, a lo más bajo, the meek, a los más bajos, for his glory. a los más humildes para su gloria. Now, if you and I were the PR of this campaign, Y si nosotros fuéramos la relación pública de esta campaña, we would choose the influencers, nosotros escogeríamos a los influencers, the ones who have the ear of the nations. a los que tienen el oído de las naciones. You're about to announce the greatest news ever. Tú vas a anunciar las noticias más grandes del mundo. That for years, from generations to generations, we were expecting. Algo de que se estaba esperando por años y por generaciones. I would have chosen somebody who is known around the world. Yo en lo personal hubiera escogido a alguien diferente, Somebody who, with a lot of followers on Instagram. alguien que tuviera montones de seguidores en Instagram. The young people know what I'm talking Los about. jóvenes saben de lo que hablo. Not Carlos with 5 followers. No Carlos con 5 seguidores. I would have chose somebody with a lot of followers Yo hubiera escogido a alguien con muchos seguidores to announce the greatest news ever. para anunciar las noticias más grandes. But he chooses the unknown. Pero él escoge a los que no He son chooses conocidos. the low. Él escoge lo más bajo. He chooses the shepherds Él escoge a unos simples pastores to announce the great news of salvation. para anunciar las buenas nuevas de la salvación. And 2,000 years later, Y 2000 años después, this hasn't changed. esto no ha cambiado. He's still choosing Él shepherds. sigue escogiendo a He's pastores. still choosing the Él low todavía está escogiendo lo más bajo to announce the greatest news para ever. anunciar las noticias más lindas del mundo. That there is De que salvation hay salvación in Jesus en Christ. Jesucristo. That's why Paul said, Por eso Pablo dijo, I'm not ashamed of the no gospel. tengo temor, no me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the No gospel. me avergüenzo del For evangelio. there is power of Porque es salvation. poder para salvación. I think the angels Yo creo que los ángeles were rejoicing, se regocijaban, but they were asking God, pero le preguntaban a Dios, why these folks? ¿por qué estas personas? Why the ¿Por shepherds? qué los pastores? Things haven't changed yet. Las cosas no han cambiado He's still todavía. choosing the unknown. Él sigue escogiendo a los desconocidos. He's still choosing the cemetery women Él sigue escogiendo a las mujeres samaritanas to announce the kingdom. para anunciar el reino. He's looking for a woman and a man Él busca a una mujer y a un hombre that is not known in the world, que no es conocido o conocida en el mundo, but is known in the spiritual pero es realm, conocido en el realm espiritual, to announce the greatest news ever. para anunciar las noticias mayores. Not that there's good deals on Kohl's or Macy's, No de que hay buenos descuentos en Kohl's o en Macy's, but the good news is pero las buenas nuevas that Jesus de Christ que Jesús came to give salvation, vino a dar salvación, that there is hope in que Jesus, hay esperanza en Jesús, that there is joy in que hay Jesus. gozo en Jesús. This is the good news, church. Estas son las buenas noticias, iglesia. The Lamb of God. El Cordero de Dios. Think about for a second. Piensa por un momento History and the tradition. la historia y las tradiciones. How many lambs were sacrificed in the Old Testament? ¿Cuántos corderos fueron sacrificados en el Viejo Testamento? Hundreds, ¿Cienes? thousands, ¿Miles? millions. ¿Millones? Everybody waiting for the one to come. Todos esperando por el que va a venir. Lamb after lamb. Cordero tras cordero. Sacrifice after sacrifice. Sacrificio tras sacrificio. Waiting for the one who was to come. Esperando el que ha de venir. For the Messiah. Por el Mesías. For the Christ. Por el Cristo. For the anointed Por one. el ungido. That it was going to come De que iba a and venir pay the price for you and for me. y pagar el precio por ti y por mí. Is this not enough to celebrate Christmas? ¿No es esto suficiente para celebrar la Is this not Navidad? enough to ¿No rejoice es in esto lo this season? suficiente para regocijarnos en esta temporada? Is this not enough to go and tell people ¿No es esto suficiente para ir y a decirle a las personas that Jesus is the que reason Jesús es la and razón He is the answer for y Él this es la season? respuesta de esta temporada? Is this not enough? ¿No es esto suficiente? Oh, Jesus not only came Oh, Jesús no solamente vino to give us a nice house, para darnos una linda casa, a nice job, un buen trabajo and a nice car that doesn't break down, y un buen carro que no se quiebra, but He gave us to give us salvation, pero vino a darnos salvación, give us eternal life, vino a darnos vida eterna, to take us away from hell. para sacarnos de las tinieblas a luz. Oh, yes, I said the H word. Oh, sí, dije esa palabra, el infierno. Hell.
el infierno. That's where you and I were destined to. Nosotros fuimos destinados a That's ir where al you and I were infierno. going Es to. el lugar donde tú y yo íbamos a ir. Churches don't want to talk about hell Iglesias no anymore. quieren hablar sobre el infierno ya más. Famous pastors don't want to touch on the topic of Los hell. pastores famosos ya no quieren tocar el tópico But I wanna tell del you infierno. today, Pero te quiero decir hoy That's where I was going. que ahí fue donde yo iba. That's where you were going. Es donde tú ibas a ir. That's why this is a good news. Por eso estas son las buenas nuevas. Jesus Christ is good news. Jesucristo es la buena That's why nueva. I can't keep quiet. Por eso no me puedo quedar callado. Excuse my excitement. Disculpa mi emoción. But I was going to hell. Pero yo me iba al infierno. I was lost. Yo estaba perdido. I was blind. Yo estaba ciego. But Jesus Pero came. Jesús vino. Paid for my Pagó price. por mi pecado. Paid for my price. Pagó por mi He paid the precio. price. Él pagó el precio So you and I may have para que tú y salvation. yo tuviéramos salvación. This is what we celebrate. Es lo que celebramos hoy. This is to rejoice. Esto es para regocijarnos. This is the answer. Esta es la respuesta. He was the answer before the question. Era la respuesta antes de la pregunta. He was the solution before the Era la problem. solución antes del problema. He was before the need, Era antes de la necesidad. before the existence. Antes de la before existencia. time. Antes del tiempo. He had you and me Él in te tuvo a mind ti y a mí en mente. for this time, for this Por hour. este mismo hora, este Say, mismo rejoice propósito. when your name is written in the book of life. Regocíjate por tu nombre está escrito en el libro de la vida. This is the good news. Estas son las buenas nuevas. The rest is added. Lo demás es The añadidura. rest is a Lo blessing. demás es una But bendición. the most important thing Pero for lo the más season, importante en esta temporada, the most important thing for lo más Christmas importante para la Navidad, is that He revealed es Himself to que Él you se and to reveló a me. ti y a mí. That He loved me before I loved Him. Que Él me amó a mí antes que yo lo amara a Él. Because the Bible says Porque la Biblia dice that we were all lost, que todos estábamos perdidos that we all fell short from the glory of God. y caímos corto de la gloria de Dios. That we were supposed to go to hell and pay the price. Que nosotros tendríamos que haber ido al infierno y pagar ese precio. But He was born Pero Él nació for you and for me. por ti y por mí. So every time the devil tries to put this thought in your head, Entonces, cada vez que el enemigo ponga este pensamiento en tu cabeza, that you're not good enough, que tú no eres suficiente, that you're not que worthy, tú no eres digno o digna, you were worthy enough for the Lamb of God, tú fuiste digno y digna suficiente para el For the Cordero de eternal Dios, God. para el Dios eterno, to get Himself into time, para que Él se metiera en el tiempo, to fulfill the promise para cumplir la promesa that He gave to David, que Él le dio a David, that out of His reign, de que el reinado de there will be a David, reign, de ahí mismo habrá with no un end. reino sin fin. the promise that He gave to La Abraham. promesa que le dio a Abraham. Oh, He's a God of promises. Oh, Él es el Dios de promesas. He's a God of Él es promises. el Dios de promesas. He chose Bethlehem, Él escogió a Bethlehem, A small Belén, city. una ciudad pequeña, a small town un pueblito pequeño that is called the house of bread. que se llama la casa de pan. So the bread from heaven Entonces, el pan del cielo, may come para que el pan del cielo pudiera venir, to feed all your needs, para alimentar todas tus necesidades, to fill our emptiness. para alimentar y llenarnos de nuestro vacío. The revelation of Christmas. La revelación de la Navidad. During this season, En esa temporada, the churches that have too much money to spend, las iglesias tienen mucho dinero para gastar. they're putting up a show. Ponen un espectáculo, They put Santa Claus over there, ponen a Santa Claus, taking pictures. se toman fotos con él. I told my wife, Le dije a mi esposa, my daughter's not sitting in nobody's legs. mi hija no se va a sentar en la pierna de ningún Santa Claus. My daughter's going to learn Mi hija va a aprender that during Christmas, durante el tiempo de Navidad, might not be in December, que tal vez en realidad no sucedió en but we diciembre, celebrate pero celebramos that our Savior was que born, nuestro Salvador that nació. He's worthy of all the Y honor Él and es all the digno de toda glory, la gloria y el honor. that He is worthy of all the Él es honor and all the digno de glory. toda la gloria y el honor. Praise God. Bendito Dios. Salvation was born. La salvación nació. Jesus said it Himself Jesús lo dijo. in Luke 19:10. Si vamos a Lucas 19:10, The Son of Man el Hijo del Hombre is come to seek and save that which was lost. vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. In John 4:42,
Juan 4:42 He's called the Savior of the world. es llamado el Salvador del mundo. 1 John 4:14. Primera de Juan 4:14. And we beheld and bear witness that the Father has sent the Son El Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. to be the Savior of the world. He came to fulfill the promise of Genesis 3:15. Él vino a cumplir las promesas desde Génesis 3:15. We celebrate the birth of Christ, Celebramos el nacimiento de Jesús, the incarnation, la encarnación, God becoming flesh. Dios hecho carne. But just to be clear, Pero solo para aclarar, we don't celebrate the birth of God the Father. no celebramos el nacimiento de Dios el Padre, We celebrate the birth of the Messiah celebramos el nacimiento del Mesías, because our Father, porque nuestro Padre, He's the everlasting Father. Él es el Padre eterno, He's before Él time. es antes de tiempo, He's before the universe. antes del universo, He's before the stars and the antes de las sun. estrellas y el He's the sol. great I am. Él es el gran yo soy, He's the ancient of days. Él es el de los tiempos, He's the mighty God. Él es el Dios todopoderoso. There is no days in Him. No hay tiempo en Él. We celebrate the birth of our Lord and Savior Christ, Celebramos el nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, the incarnation of the living God. la encarnación del Dios viviente. And I love the fact that He would come for you and for me, Y me encanta el hecho de que Él vendría por ti y por mí, even when we were not expecting, aun cuando no lo esperábamos, even when we were in our sins, aun cuando estábamos en pecado, and when we were away from Him, cuando estábamos lejos de Dios. there in Bethlehem. Ahí en la ciudad de Belén, The Savior was being born el Salvador estaba naciendo for you and for me, por ti y por mí, already changing history, y cambiando la historia, that 2,000 years later, que después, 2000 años después, that birth was going to reach you and reach me. ese nacimiento me iba a alcanzar a mí y a ti. What an amazing story. Qué historia más maravillosa. And normally I don't talk about other religions because I don't compare, because there is no comparison. Y normalmente yo no hablo de otras religiones porque en realidad no hay comparación. But I wonder what the Muslims celebrate. Pero me pregunto, ¿qué es lo que celebran los musulmanes? I wonder what the Buddhists celebrate. ¿Qué es lo que celebran los budistas? I wonder what the other religions celebrate. Me pregunto, ¿qué es lo que las otras religiones celebran? What's the answer for their sins? ¿Cuál es la respuesta por sus pecados? What's the answer for their salvation? ¿Cuál es la respuesta por su salvación? They don't have an incarnate God. No tienen un Dios encarnado. They don't have the story of No Jesus. tienen la historia de Jesús. They don't have the story that the Word became No flesh. tienen la historia de que Jesús se volvió en There carne. is no other story like our story. No hay otra historia como la nuestra. There is no other story like the story of ¿Ves? Jesus. No hay otra historia como la historia de Jesús. Not to compare, but there is no comparison. No para comparar, pero es que la verdad es que no hay comparación. This is what we rejoice during this season. Y por eso nos regocijamos en esta temporada. And I was telling someone, Y le decía a alguien, I know that he was not born in December, yo sé que él no nació en diciembre, but the atheist pero los and the ateos devil hates y el demonio the odia month of December. el mes de The diciembre, lights are being put up. que las luces están siendo alumbradas, Nativity stories are being placed. las historias de nacimiento, That the whole world, que todo el mundo, whether they accept it or not, si lo aceptan o no lo aceptan, there's a celebration going worldwide. hay una celebración que está sucediendo al nivel mundial. That the light of the world Que came la into luz darkness. del mundo vino a la oscuridad, That salvation came. que la salvación vino And the world cannot hide it. y el mundo no la puede esconder. Time cannot deny it. El tiempo no la puede esconder. And if someone doesn't believe you, Y si alguien no te cree, just tell them, what year is it? solo pregúntales, ¿qué año es? 2025 of what? 2025 de qué? Of what? ¿De qué? Jesus came Jesús vino and he paused y él pausó. and he started again in Y él time. otra vez empezó He el broke tiempo. the time in half. Él rompió el tiempo en dos. He got himself in time. Él se metió en el tiempo, Before and after Christ. antes y después de Cristo. There is a before and there is an after. Antes y después, BC.
He is high and exalted. Él es alto y exaltado. But the good news Pero las buenas in noticias verse 10 en versículo 10 states that it brings us joy, dice que nos trae gozo, that will cause you a great joy from all the people. traerá bendición y gozo a todas las personas. So here we have the joy of the world Y aquí tenemos el paz del mundo that was born in a manger. que nació en un pesebre. In the days that we're living today, En los tiempos en donde vivimos hoy, many folks are just in the pursuit of happiness. mucha gente está en búsqueda de la felicidad. Just look at on social media. Solo miremos las redes sociales. Everyone who's in social media will know. Todos los que están en las redes sociales saben. And if you're not in social media, you're not missing much. Y si tú no estás en las redes, no te preocupes que no estás perdiendo mucho. But the whole pursuit of happiness. Pero en la búsqueda de la felicidad, Who is going to what place? ¿quién va a qué lugar? Who is eating at what ¿Quién restaurant? está comiendo en qué restaurante? Masking their happiness. Y enmascarando la felicidad. But the truth of the story is Pero la verdad de la historia es that the world only gives us que el mundo solo nos da a temporary happiness. una felicidad temporal. The things, Las cosas, the places, los the lugares, traveling el ir de viaje, is only a short happiness. solo es un periodo de felicidad That when the temporal. night comes, De que cuando viene la noche, there's still an emptiness. todavía hay un vacío. Because happiness is from the outside. Porque la felicidad es desde afuera, Joy is from the mas el inside. gozo es desde adentro. Joy is in the inner El being. gozo es dentro del ser. And the good news, the Bible says, Y las buenas noticias que dice la Biblia, gives us joy. las buenas nuevas nos da gozo. The Bible also states La Biblia también dice that in His que presence en su presencia there is fullness of joy. hay abundancia de gozo. The Bible also states La Biblia también dice that the joy of the Lord que el gozo de mi is salvación my strength. es mi fortaleza. Now the world Ahora el mundo tries to give us the happiness, trata de darnos felicidad, the substitute of joy. que es el sustituto por el gozo. That's why you see the famous people, Por eso tú ves la gente famosa, the rich los ricos and the famous y el famoso, artists, los artistas, drunk, tomados, drugs, drogas, sex, sexo, addictions, adicciones, trying to find the happiness tratando de buscar la that only felicidad God can que give solo and Dios joy. puede dar ese gozo. That's why they commit Por suicide. eso ellos cometen suicidio. That's why they can't keep a wife for more than 2 or 3 years Por and eso- going after the other one. Por eso no pueden mantener una esposa más de 2 años porque buscan la They're siguiente, going after the next car, buscan el siguiente vehículo, next house. buscan la siguiente the casa. $5 million home can't give them the joy. La casa de $5 millones no le puede dar felicidad. And the thing is, it's so simple. Y la cosa es que es tan simple. The revelation of Christmas, La revelación de la Navidad. joy in a manger, Gozo en un pesebre. joy to the people who are looking for Him. Gozo a las personas que lo buscan. The joy of this world El gozo de este mundo was born in a manger. nació en un pesebre. The light La luz was right there in the middle of the darkness. estaba ahí, justo en medio de la oscuridad. Artists and famous people Los artistas y la gente famosa trying to find tratando de buscar how to fill the void. cómo llenar ese vacío. The money can't do it. El dinero no lo puede The hacer. fame can't do La it. fama no lo puede hacer. I don't understand. Yo no entiendo. How is it that people from my third world country, Guatemala, ¿Cómo es que gente de mi país, que es un país pobre en Guatemala, that go to churches with no floor, que van a las iglesias que no tienen ni piso, no carpet, no hay a carpeta, missing roof, no tienen ni techo? have more joy? ¿Cómo es que ellos tienen más gozo? Rejoice in the Y Lord. se regocijan en el Praise Señor, God. adoran a Dios, With no money in the sin bank, dinero en el banco, while people with money and mientras fame gente con dinero y fama are killing se themselves. están matando. Don't understand No lo entiendo. that the joy is in the Lord, Ellos no entienden que el gozo está en el Señor, that the joy is in que el Christ, gozo está en Cristo, that the joy is not a thing, que el gozo no es una cosa, but joy is a person. el gozo es una persona. The joy is in a person. El gozo está en una persona. I love to talk about joy Me encanta hablar sobre gozo, because the enemy always tries to take that joy away. porque el enemigo siempre trata de quitar ese gozo.
The enemy will try to take your joy away El enemigo tratará de quitarte ese gozo so you don't worship God. para que no le adores a Dios. And so he brings doubt into your life. Entonces Él trae duda en tu vida. It's been the same thing from generation to Y generation. siempre ha sido lo mismo de The generación devil, en the generación. serpent, has no new trick. El enemigo, la serpiente, no tiene nuevos trucos. He did the same thing Hizo lo mismo with the Old Testament. en el Viejo He did Testamento. the same thing with the people of Israel. Hizo lo mismo con la gente de Israel. And he tries to do the same thing with us. Y lo trata de hacer con nosotros. But the joy of the Lord, Pero el gozo del Señor, the joy of the Lord, el gozo del Señor, no one can take away. nadie lo puede tomar. While I get Herbert in the piano, there's a song in Spanish Hay una canción en español that says, "The joy that I have, que dice que el gozo que yo tengo, the world didn't give it to me. el mundo no me lo dio. And since it didn't give it to me, Y como no me lo dio, the world cannot take it away from me. no me lo puede quitar. I prepare a dance for you, Yo preparé una danza para ti, but you're not going to have it today." pero no lo vas a tener hoy. But it's one of those Southern gospels. Pero es uno de esos coritos. And we rejoice in the worship Y nos regocijamos en la because it adoración. says, the joy that I have, El gozo que tengo, the world didn't give it to me. el mundo no me lo dio. And since he didn't give it to Y me, como Él no me lo dio, he cannot take it away. no me lo puede quitar. Write it in your heart. Escríbelo en tu corazón. Memorize it. Memorízalo. Sing it. Cántalo. Put your own tunes to it. Pon tu propio Sing sonido, it however you melodía. want. Cántalo como tú desees. Sing it like an old hymn Cántalo como un himno or dance to it. o dánzalo. But the joy that Pero I el have, gozo que yo tengo, the world didn't give el it to me. mundo no me lo dio. And since the world como el didn't give mundo it no to me lo me, dio, he cannot take no it me lo puede away. quitar. He cannot take No it me lo puede away. quitar. He cannot No take me lo it puede away. quitar. How many times we've gone ¿Cuántas through veces hemos situations and ido por problems situaciones y problemas where the enemy tries to take our joy through our donde el possessions, enemigo trata de quitar nuestras posesiones through our finances? a través de nuestras finanzas? But I understood some Pero years ago Yo entendí hace unos años atrás that my joy doesn't come with a paycheck. que mi gozo no viene de un cheque. My joy doesn't come with a position. Mi gozo no viene de una posición que yo My tenga. joy doesn't come with a bank account No number. viene del número de mi cuenta de banco. My joy doesn't come from a person No viene de una persona that I might like or que she me likes gusta me o or que not. o le guste o no. My joy doesn't come from my girlfriend or my boyfriend Mi gozo no viene de un novio o novia or my husband or my o wife. mi esposo o mi esposa. They make me happy. Sí, me hacen feliz. They give me happy Sí, me times. dan felicidad. She is my partner. Sí, es mi pareja. She lifts me up. Ella me levanta. But my joy only comes Pero mi gozo únicamente from viene the Lord. del Señor. So I told the devil one time Entonces yo le dije al diablo una vez, when I was feeling down, cuando yo me sentía bajo, when I felt I couldn't no more, cuando yo sentía de que ya no podía más, and I read that scripture, y yo leía esa escritura, in His en presence su there presencia is fullness of joy. hay abundancia de So I gozo. said, devil, Entonces yo dije, diablo, take away my money, tú me puedes tomar mi dinero, take away my finances, toma mis finanzas, take away my tú position, puedes llevar mi posición, take away my tú title, puedes llevar mi take título, away my car. toma mi It's a carro. convertible, take Es it. un But convertible, you cannot tómalo. take my Pero joy. no puedes llevarte My mi joy gozo. comes from Mi the gozo Lord. viene del My joy Señor. comes from the Lord. Viene del Señor. My joy comes from my Savior. Viene de mi Salvador. My joy comes from Mi Messiah. gozo viene del Mesías. My joy comes from the Y mi Messiah. gozo viene del My joy Mesías. comes from Mi Jehovah. gozo viene de Jehová. He is the Lord of Israel. Él es el Hijo de Israel, He is the God of Israel. el Dios de Israel. My joy, Mi gozo, this joy that we celebrate, el gozo que celebramos, the enemy cannot take it el away. enemigo no lo puede Don't llevar. let him. No lo dejes. Don't let him. No lo dejes. It's a fruit of the Holy Es Spirit. un fruto del Espíritu Santo. He cannot take it Él no away. te lo puede llevar. Love, joy, peace. Amor, gozo, paz. He cannot take it away. No lo puede tomar. And if you're lacking some joy this morning, Y si en esta mañana tú estás all sufriendo you sin have to gozo, do is, Lord,
give me your joy. Solo di, Señor, dame tu gozo. Fill me with your Lléname de joy. tu gozo. For the world Porque el mundo is craziness. para la gente es locura. How can we have joy ¿Cómo podemos tener gozo in the middle of the en tribulation? medio de la tribulación? How can I ¿Cómo rejoice puedo regocijarme when I don't have a job? cuando no tengo How trabajo? can I preach? ¿Cuándo puedo How predicar? can I preach ¿Cómo puedo predicar about a loving de God? un Dios de amor, About a God who de un provides Dios que provee when I have no job? cuando no tengo trabajo? Because my joy doesn't Porque come mi from my gozo paycheck. no viene de mi cheque. Because my joy Porque doesn't mi come from my gozo no job. viene de mi trabajo. My joy comes Mi from the gozo Lord. viene del Señor. The people of the world needs to understand this. La gente necesita entender esto. If you hear me this, Si tú me escuchas, you don't need to go to a new seminary, no necesitas ir a to un a new seminario influencer, o a un influencer, pay hundreds of millions of pagar dollars. miles de dólares, Artists, artistas. Justin Bieber, Justin only Bieber. you need the joy of the Lord. Tú solo necesitas el gozo del Señor. Depressed, famous people, La gente que está famosa y you con only need the depresión, joy of the Lord. solo necesitas el gozo del Señor. Artists, Artistas, stop with the pills. dejen de Stop tomarse with the alcohol. pastillas, alcohol. Famous folks, Gente famosa. the solution La solución is not in the drugs. no está en las It's drogas, in the Lord. está en el Señor. Come to the Lord. Ven a Cristo. Come to the Lord. Ven a Cristo. He will give you His Él te dará joy. su gozo. He will give you His Él te dará su peace. paz. It comes from Him. Viene de Él. It only comes from Him. Solo viene de Él. He can't take it away. Él no lo puede llevar. Romans 14:17 says, Romanos 14:47. "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. I will end with this. Termino con esto. Historians say Los historiadores dicen that while the Apostle Paul was writing the book of Philippians, que mientras el apóstol Pablo escribía Filipenses, he was in prison, él estaba en prisión knowing that he would probably was going to face death. y sabía de que probablemente él iba a morir ahí. According to some scholars and historians, De acuerdo a unos historiadores, he was probably chained to a Roman soldier. seguramente él estaba encadenado a un soldado romano. But one out of every 7 verses Pero uno de cada 7 versículos in the book of Philippians en ese libro de Filipenses que él escribió speaks about joy. habla de gozo. Rejoice. Regocíjense. I say it again, rejoice. Lo digo de he nuevo, says. regocíjese. Eso dice en la palabra. Right when he's about to be sacrificed Y ahí cuando él ya casi va a ser sacrificado, with chains, está encadenado, he says, "Therefore, my brothers and él sisters, dice esto: hermanos y hermanas, you whom I love and long for, amados y anhelados, my joy and my crown, mi gozo y mi corona, stand firm in the Lord." manténgase firmes en el Señor. In this way, dear friends, how could someone who was about to face death, Como alguien que iba a morir, how could someone that served the Lord, alguien que servía al Señor, was in chains in a prison for preaching the word of God? y él estaba encadenado por predicar el evangelio? Oh, I know that some of us who probably been complaining. Y yo sé que algunos de nosotros tal vez nos hemos quejado. Probably me, why me, Lord? Nos hubiéramos quejado: ¿por qué yo, Señor? I preach the gospel. Yo predico la palabra, I've gone through the storms. yo he pasado por tormentas, I was almost stoned. ya casi me apedrean, I'm in prison now. ahora estoy en prisión. But he didn't waste time. Pero él no gastó tiempo. Somehow he still had strength De alguna manera él tuvo la fortaleza to uplift the people of God. para levantar al pueblo de Dios. Rejoice. I say Regocíjense. again, Lo rejoice. digo de nuevo, regocíjense. How could someone that was in prison Como alguien que estaba en la cárcel was still with joy? aún tenía gozo, Because he knew
porque él he sabía, experienced él experimentó that the joy from the Lord el gozo del Señor, is our strength, que es nuestra that fortaleza. in His Que en su presence presencia there is joy, plentiful joy, hay abundancia de that while He gozo. was in prison Que and mientras suffering, él estaba en la cárcel sufriendo, He was rejoicing. él se regocijaba. He was Él rejoicing, se regocijaba. knowing that the glory that was to come, Sabía la gloria que iba a venir, there was going to be fullness of joy. que habría abundancia de gozo. Share this light. Comparte esta luz, Share this joy. comparte este gozo. Don't let the enemy take the joy of the Lord. No dejes que el enemigo tome tu gozo en el Señor. Sing the song. Canta la canción. The joy that I have, El gozo que tengo yo, the world didn't give it to el me. mundo no me la dio. And since the world didn't give Y it to como el me, mundo no me la dio, He cannot take it away. no me la puede I llevar. say it again, the joy that I Te have, digo de nuevo, el gozo que tengo the yo, world didn't give el it to me. mundo no me la dio. And since the world didn't give it to Y me, como no me la dio, devil, you cannot take it diablo, away. no me la puedes quitar. The joy Aleluya. from the Lord. El gozo del Señor. So let's pray. Oremos. It's my prayer Es mi oración that we leave this place filled with this joy. que nos vayamos de este lugar, pero llenos de su Father, presencia. fill us with your joy right now. Padre, llénanos con tu presencia. There where we are, fill us with your joy, Father. Ahí donde tú estás, llénanos con tu presencia. Holy Spirit, fill us with your presence now. Espíritu Santo, llénanos con tu We presencia don't want to leave ahora. this place without your joy, Lord. No queremos irnos en tu gozo, Señor. Without your presence, oh Lord. Sin tu presencia, Señor. Let us rejoice in your presence, Nos Lord. regocijamos en tu presencia, That other Señor. people may see Que otras gentes puedan ver the joy of the Lord in our lives. el gozo del Señor en mi vida. That the joy of the Lord is my strength. Que el gozo del Señor es mi fortaleza. That you gave me your joy, Lord. Tú me diste tu gozo. That my joy doesn't come with my circumstances Que mi gozo no viene a través de mis circunstancias or my positions o mi posición or my labor o mi labor or what I have in the bank. o lo que yo tenga en el banco. That my joy comes Mi gozo from the viene person of Jesus de la Christ. persona de Jesucristo. That my joy comes Mi gozo viene from the Lord and Savior del Jesus Señor y Christ. Salvador Jesús. That He is my joy. Él es mi gozo. That He is my Él peace. es mi paz. That He is my love. Él es mi amor. Father, I pray, oh Lord, Padre, yo oro, Señor. we don't want to leave this place without their joy. No nos queremos ir de este If lugar sin tu anyone paz. is lacking joy this Si alguien morning, necesita paz en esta mañana, fill them with your joy gozo, right now, Lord. llénalos ahora. Fill them with your presence right Llénanos now, de oh tu Lord. presencia ahora, Sadness Señor. go away right now. Ahora, fuera Anxiety toda go away ansiedad right now. y tristeza. Depression go away right now. Depresión, sal fuera en And be esta hora. filled with the joy of the Y Lord. sé lleno del gozo del Señor. Worriness go away right now. Preocupaciones se van ahora. We leave it to you, oh Lord. Te lo damos a ti, Señor. Fill us with your joy. Llénanos de tu gozo. Fill us with your Llénanos presence. de tu presencia. In the middle of the En tribulations, medio de la in tribulación. the middle of my sickness, En medio de mi enfermedad. I can still rejoice. Me puedo regocijar. In the middle of my battles, En medio de mis I can batallas. still rejoice. Aún me puedo In regocijar. the middle of my weakness, En medio de mis debilidades. I can still rejoice. Aún me regocijo. Because the joy of the world Porque el gozo del mundo. is my Lord. Porque el gozo de mi salvación He is my es en el Savior. Señor. Él es el Salvador. Oh, we worship you, Lord. Te adoramos, We Señor. worship you, Te Jesus. adoramos, Señor. We honor you, Father. Te adoramos. We praise you, honor and glory. We thank you. We worship you. We worship you this morning, Lord. We worship you this morning, Lord. Te adoramos, Jesús. Fill us with your presence, Lord. Fill us with your presence, Llénanos, Lord. llénanos, Señor. Your joy, Llénanos, your Señor. joy, Tu your joy, gozo, oh tu Lord. gozo, Señor.